Bueno, perfecto. Como recién leía Juan, el ejercicio nos planteaba que podíamos resolverlo de manera analítica, o sea, planteando las inecuaciones, graficando las rectas tangentes de la función prima. Vamos a resolver Se primero te la escucha primera. medio bajo, Mati. Ahí se escucha mejor. Puede ser que se escuche un poquito mejor, sí. Bueno, vamos a analizar, chicos, cuál es la primera función que tenemos. ¿Qué tipo de función nos tentan? Ahí. Vamos diciéndome, Juan, si alguien responde algo. Dale. Hasta ahora nada, los chicos. Es cuadrática. Una función cuadrática, perfecto. ¿Cuál es el dominio de una función cuadrática? Dicen los chicos que se te escucha muy bajito. Ahí se escucha un poco ahora. A ver. Habla un poco más, Mati. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí yo te estoy escuchando bien. Acá nos dicen los chicos que el dominio de las funciones cuadráticas son todos los reales. Perfecto. Entonces, una vez que ya definimos cuál es el dominio de nuestra función, tenemos que hacer, según lo que estamos viendo recién en el teórico, es calcular la derivada de nuestra función. ¿Cómo derivaríamos esa función cuadrática que tenemos? ¿Alguien sabe decir cuál sería la derivada? Tenemos a lo mejor algún problemita porque hay chicos que no o no te están escuchando bien. ¿Pueden subir lo máximo que puedan el volumen, chicos? Acá ya los chicos nos están diciendo la derivada es menos 4x más 4. Correcto. Entonces, una vez que definimos la derivada, lo que tenemos que hacer es plantear cuáles son, o obtener cuáles son los intervalos para los cuales nuestra derivada es positiva, o sea, es mayor que cero. Eso nos va a determinar cuál es el intervalo en el cual nuestra función crece, con lo que estuvimos viendo recién. Entonces, planteamos la inecuación, quedaría menos 4x más 4 mayor que 0. Bueno, no sé si observan. Procedemos a resolver dicha inecuación. ¿Qué hacemos? Pasamos el 4 al otro miembro restando. Luego pasamos el menos 4 que acompaña la x dividiendo. Acá recuerden que como 4 está acompañado de un signo negativo, esto no cambiaba el signo de la inecuación, se invertía. Y obteníamos que el valor de x para el cual los valores de x para los cuales nuestra derivada era mayor que 0, era para todos los valores de x menores que 1. Por tanto, nuestra función crece para todos los valores de x que van a ser menores que 1, o sea que pertenecen al intervalo menos infinito 1. ¿Está claro eso? Sí. Perfecto. Del mismo modo, vamos a plantear la inecuación en el otro sentido. Vamos a ver cuáles son los valores para los cuales la derivada es menor que 0 y por lo tanto nuestra función principal decrece. Entonces, planteamos la inecuación 4x más 4. Ah, acá le falta el menos. Perdón, chicos. Sería menos 4x más 4 menor que 0. ¿Quieres Procedemos a cambiar? resolver. Lo cambiamos en el... En el Power directamente.
menos 4x más 4. Procedemos a resolver la ecuación de la misma manera. Pasamos Proyectar de nuevo la pantalla, Mati. Ahí está. a ver. Sí. Entonces, planteamos la inecuación, pasamos a resolverla, que se resolvía de la misma manera que la anterior. Pasamos el 4 restando al otro miembro. Luego pasábamos el menos 4 dividiendo, lo cual nos cambiaba el sentido de la desigualdad. Y llegábamos a la conclusión que nuestra derivada primera era menor que 0 para todos los x mayores que 1. Por lo tanto, nuestra función original decrece para todos los x que son mayores que 1, es decir, que pertenecen al intervalo 1 infinito. ¿Quedó claro cómo se resuelve de manera analítica? Sí. ¿Alguna duda tiene alguien? Acá los chicos dicen que sí, que quedó claro. Si alguien no lo hubiera querido hacer de manera analítica y lo hubiera querido hacer de manera gráfica, ¿hay posibilidades de saber cuándo la función derivada primera es positiva y cuándo es negativa? Fíjense qué tipo de función es la que tendrían que graficar. Una función cuadrática con ramas hacia abajo. Bien, ¿y la derivada? ¿Qué tipo de Lineal. es lineal? Es decreciente la derivada primera. Es decreciente, su ordenada al origen es 4, o sea, el punto 0, 4 es la intersección de la función con el eje de las x. Fíjense cómo toda esa información, si uno graficara esa función, cuando x vale 1 en la derivada primera, la función se anula. Antes de 1, la derivada primera es creciente. Y posterior a 1, es decir, en el intervalo 1 más infinito, la función derivada primera es negativa. Entonces automáticamente uno sabe cuándo crece o decrece esa función. La original, la cuadrática. Presten atención, chicos, a que los intervalos que nosotros definimos son abiertos. Recuerden eso, crecimiento y decrecimiento. El 1 no está incluido en ninguno de los dos intervalos. ¿Por qué? Porque en 1 la derivada se anula. Por lo tanto, no crece ni decrece en ese punto. Acá lo que pregunta Joaquín, cuando x es igual a 1, es decir, cuando su derivada primera se anula o cuando la derivada primera se anula, ¿la función ahí alcanza un máximo o no? En este caso sí, pero vamos a ver que eso no es una condición suficiente. O sea, no siempre va a alcanzar un máximo cuando la derivada primera se anula. En Exactamente. este caso, nosotros conocemos el comportamiento, sabemos que es una función cuadrática y podríamos decir que alcanza un mínimo en ese punto, no un máximo. No, pero fíjate que las ramas están orientadas hacia abajo, está bien que sea un máximo. Está bien, perdón, sí, no vi el signo, un máximo en el punto 1. En Pero x. bueno, lo que les decía es que eso no siempre nos va a asegurar que alcancemos un máximo en el punto en el cual la derivada se anula. Exactamente. Continúa, Mati, si querés con el otro inciso, el cuarto. Vamos al ejercicio 4 entonces. Pregunta acá Tomás, mientras vos vas buscando la actividad, Mati, dice, ¿la derivada es igual a la recta tangente? ¿La función derivada es igual a la recta tangente? O sea, yo no sé si él me pregunta si geométricamente es igual, o sea, geométricamente no es igual, no están en la misma posición. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Eso si repasamos lo que habíamos visto,
La derivada era la pendiente, la recta tangente en un punto de la función. Nosotros podemos obtener la derivada de manera genérica para una función y al ir evaluándola para diferentes valores de x, vamos a ir obteniendo la pendiente que tiene la función en esos distintos valores de x. Ujú. Pero, o sea, la derivada, si vos dibujás una gráfica, un eje de coordenadas, no es que la derivada está en la misma posición que la recta tangente, eso queda claro, ¿no? Aparte, la función derivada no necesariamente tiene que ser una recta. Claro, Si uno pensara, por ejemplo, la función f de x igual a x al cubo, la derivada es x al cuadrado. Sin embargo, uno puede trazar rectas tangentes a la x al cubo y ver cuál es la pendiente de esa recta. Dale nomás, Mati, si querés. continuamos con esto. Bueno, el inciso 4 Acá va a nos estar plantea, claro, por ejemplo, en este otro inciso. Aquí igual la derivada y aquí igual la recta la pendiente de la recta tangente. no te escuché Juan, ¿me hablaste a mí o a los chicos? Entrecortó. A todos les hablé. Les dije que en este inciso va a estar claro a qué es igual la derivada de la Ah, función que vamos a estudiar y a qué es igual su recta tangente o la pendiente de su recta tangente. perfecto. Bueno, miren chicos, en el inciso 4 tenemos la función f de x igual a 1 sobre x. ¿Cuál es el dominio de nuestra función? Todos los reales menos el 0. Bien. Perfecto. Vale, el cero, dicen los chicos acá. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada de esta función. A ver si alguien se acuerda cómo se derivaba 1 sobre x. Menos 1 sobre x al cuadrado. Perfecto. Menos 1 sobre x al cuadrado. Una vez que obtuvimos la derivada, vamos a resolverlo primero de manera analítica. Vamos a plantear las inecuaciones, como lo hicimos anterior. Vamos a plantear la inecuación f de x mayor que 0. O sea, vamos a ver cuáles son los valores de x para los cuales la derivada asume una imagen mayor que 0 para poder deducir en qué intervalo la función principal crece. Entonces planteamos la inecuación menos 1 sobre x al cuadrado mayor que 0. Analicemos esta inecuación que tenemos acá. No tengamos en cuenta el signo, hagamos de cuenta que nosotros tenemos un menos 1 multiplicado por 1 sobre x al cuadrado. Analicemos entonces solamente el 1 sobre x al cuadrado. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Centrémonos ahora en el denominador, en el x al cuadrado. Piensen ustedes, ¿qué pasa si nuestro x asume un valor positivo cualquiera? Por ejemplo, 2 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado. Nuestro resultado va a ser siempre positivo. Es así, como es una potencia con exponente par, el resultado va a ser siempre positivo. De la misma forma, si el x asumiera un valor negativo, por ejemplo, menos 2 o menos 3, nuestro resultado también siempre sería positivo. Por regla de signo, menos 2 por menos 2 va a ser 4, menos 3 por menos 3 va a ser 9. Por lo tanto, nuestro denominador siempre va a ser positivo. Cualquiera sea el valor que le asignemos a x, nuestro denominador siempre va a ser positivo. 1 divide un valor positivo, va a dar como resultado siempre un valor positivo. Y un valor que siempre es positivo multiplicado por menos 1 nos va a dar como resultado siempre un valor negativo. Por lo tanto, nunca se va a satisfacer nuestra inecuación. Cualquiera sea el valor que nosotros le asignemos a x, nunca vamos a obtener como resultado un resultado mayor que 0. Eso
nos va a permitir concluir que la función nunca crece. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? En vez de poner un -1, acá multiplicando la fracción, podríamos colocar el signo negativo en el 1 y obtendríamos que siempre el denominador siempre es positivo, dijimos. Y un número negativo, el -1, dividido un número positivo, por regla de signos, siempre nos va a dar un número negativo. De la misma forma no se cumple nuestra inecuación. Pasamos a analizar ahora los valores para los cuales nuestra derivada es menor que 0 y por lo tanto nuestra función original decrece. De la misma manera que analizamos la inecuación anterior, acá vamos a poder decir que cualquiera sea el valor que nosotros le asignemos a x, ya sea un valor mayor que 0 o un valor menor que 0, siempre se va a cumplir nuestra inecuación. Siempre el resultado que vamos a obtener es menor que 0. Lo cual nos permite concluir que nuestra función decrece en todo su dominio, excepto en el valor x igual a 0. ¿Por qué? Porque dijimos que en x igual a 0 nuestra función no está definida. Vamos a analizar ahora nuestra función gráficamente. Un minutito, Mati, antes de que vayamos a lo gráfico. Les hago un razonamiento para hacer un abordaje completo de todo lo que nos ha pasado en la materia para poder decir que en 0 la función no está creciendo ni decreciendo. Solicito el control. Ahí está. Fíjense, chicos. No sé si se está viendo. Yo no me estoy viendo por dónde estoy. Sí, sí, sí. A ver. Por acá. Por acá. Sí, ahí está. Cuando uno analiza el dominio de la función, dice todos los reales menos el 0. La función no está definida en 0. Entonces, la primera cuestión que uno analiza, f evaluada en 0, no está definido. Por lo tanto, la función no puede ser continua en 0. Eso es lo que nosotros analizamos por el contenido que hemos abordado en el primer parcial. La función no es continua en 0. La pregunta es, ¿puede ser derivable en 0 si no es continua en 0? No. No. Una de las consecuencias que estudiamos en la unidad número 4, dijimos, toda función que no es continua en un punto no es derivable en ese punto. Entonces, fíjense qué cuestión viene a analizarse acá cuando uno analiza el dominio de la derivada primera. ¿Cuál es el dominio de esta derivada primera? ¿Para qué valores de x está definida? ¿Y para cuáles no? Para todos los reales menos el 0. Exactamente. Fíjense, cuando el cociente entre estos dos números va a estar definido, cuando el denominador sea distinto de 0. O sea que el dominio tanto de la función como de la derivada primera es el mismo. Dominio de f y dominio de f' son todos los reales menos el 0. Automáticamente, al haber excluido el 0 del análisis, lo que vamos a terminar diciendo es que la función no es derivable en 0 por no haber sido continua en 0. Por lo tanto, en 0 la función no puede ni crecer ni decrecer. Fíjense todo lo que tuvimos que estar aprendiendo para poder hoy en día dar esa justificación. Y a partir de eso vamos a ir viendo que todo esto nos va a permitir complementar información de por qué en 0 la función no puede tener ni un máximo ni un mínimo. ¿Bien? ¿Se entendió todo ese razonamiento o lo explico rápidamente de nuevo?
la función no está definida en 0, no es continua en 0, por lo tanto no es derivable en 0. Dale, Mati, nomás si querés. Perfecto. Analicemos, chicos, ahora la gráfica de nuestra función 1 sobre x. La gráfica de la función es la que ustedes observan en azul celeste. Si nosotros trazamos rectas tangentes en diferentes puntos de nuestra función, vamos a observar que la pendiente de esas rectas siempre va a ser negativa. ¿Observan eso? Tanto para los valores de x menores que 0, como para los valores de x mayores que 0. Si nosotros trazamos una recta tangente acá, su pendiente es negativa. Si la trazamos acá, es negativa. Por lo tanto, es lo que nosotros decíamos, lo que habíamos deducido analíticamente. Nuestra función decrece en todo su dominio, excepto en el x igual a 0. Porque acá observamos que la función no está definida para ese valor de x.